Hola, hola, hola. ¿Cómo andan? Buenas tardes, damas y caballeros. Andan- Acá, desde el lado de Tepelín, les habla Gabriel Velasco, en otro entrenamiento, lo que tenemos del mes de septiembre, el último que nos queda, ¿no? Así que bueno, hoy específicamente para hablar todo lo que tenga que ver con consultas de Wi-Fi. Así que, bueno, presentándome, haciendo la intro de la empresa, quiero que sepan que pueden en cualquier momento levantar la mano y hacer alguna consulta. Siempre cuando sean las consultas tratemos que sean algo genérico, no planteándonos algo muy, muy puntual, así todos le pueden llegar a dar uso. ¿No? Cuando es algo muy específico, muy, muy posiblemente les pida que lo tratemos en forma individual por medio de la línea de soporte. Pero bueno, básicamente es para que puedan sacarse muchas de las dudas que puedan llegar a tener en concepto de lo que son redes inalámbricas. Así que bueno, dicho esto, vamos a empezar y lo que espero es que vayan interactuando, levantando las manos para que hagan diferentes consultas. Bueno, como siempre les contamos un poquito, aquellos que son nuevos, el público se renueva, ¿no? Y vamos tomando conciencia de que son las redes inalámbricas. Queremos que también conozcan qué es lo que es TP-Link, qué es lo que hay detrás de ese nombre de empresa. ¿No? Es una empresa que ya tiene más de 20 años en el mercado, fundada en el año 1996 en China. Es una empresa que a partir del 2010 empezó a tener posicionamiento en el mercado internacional, porque antes vendía solamente en el continente asiático, y ya cuenta con 9 años ininterrumpidos, conocido como el distribuidor número uno de lo que es wireless LAN, básicamente redes inalámbricas hogareñas, ¿no? Ese es el punto más importante que tiene TP-Link. Hoy en día con presencia en más de 170 países y con más de 36 trimestres ininterrumpidos, estamos tratando de empezar a generar conciencia en ustedes para que puedan conocer un poquito más qué es lo que están usando a diario, ¿no? Muchas veces sin saberlo. Dependiendo es una de las pocas empresas del rubro de telecomunicaciones que no terceriza nada de sus servicios de fabricación. Contamos con fábricas propias, 5 plantas de producción con más de 500.000 metros cuadrados, todos en China, ¿no? Principalmente en la provincia de Shenzhen. Eh, en las plantas podemos generar la producción y el abastecimiento que requiere todo el mundo, aproximadamente unas 180.000 millones de unidades anuales, una planta bastante prácticamente automatizada, así que la verdad que podemos estar abasteciendo la mayor, la mayor demanda que se está generando hoy en día en época de cuarentena, ¿no? O mejor dicho, de pandemia. Bueno, otra de las características que tiene TP-Link es la reinversión continua de sus ingresos o de parte de sus ingresos, un 8% para ser más específico, en lo que es investigación y desarrollo. De esa manera nos permite a nosotros poder estar a la vanguardia de la tecnología y ofrecerles mejor servicio de valor agregado, ¿no? Tratando de poder ir bajando los costos gracias a la fabricación in-house. ¿No? Entonces, bueno, ese es un poquito el panorama que estamos manejando continuamente para poder generar valor agregado en la casa de cada uno de ustedes. Eh, Wi-Fi es el tema que más nos hace referencia a TP-Link y la que nos trae el día de hoy en este entrenamiento. Y vamos a hablar un poquito de lo que es el, eh, la evolución del Wi-Fi, ¿no? ¿Por qué se habla tanto de Wi-Fi? ¿Qué hay de diferencia entre uno y el otro? ¿Han escuchado hablar de comunicaciones en, no sé, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6, redes AC, doble banda? Son todos parámetros que escuchan continuamente. Eh, y bueno, lo lindo o lo útil sería que ustedes entiendan qué significa cada una de esas cosas. Así que por eso es que estamos el día de hoy. Las tecnologías Wi-Fi empezaron casi junto con TP-Link, ya por el año 97. Empezaron a aparecer las primeras redes
inalámbrica bajo los estándares de un protocolo que da lugar la IEEE o su ente internacional, ¿no? Bajo el nombre o la cláusula 802.11. ¿No? 802.11, ASECAS era en su momento, y permitía traficar hasta 2 megas en forma inalámbrica. Comunicaciones muy distintas, generalmente eran pensadas para enlaces largos entre un edificio y otro. Todo era muy distinto porque las comunicaciones eran distintas en aquel momento. Después evolucionó, generaron tráfico de mayor cantidad de ancho de banda, pasaron a la norma B, fue como un adendum de la norma y generó una capacidad de 11 megas de tráfico, o sea, muchísimo más que su primer norma. Pasaron años, o sea, ya allá por el 2003 empezamos a tener una de las normas que fue más conocida, ¿no? En su momento, fue donde primero empezaron a existir la posibilidad de tener una comunicación Wi-Fi, la norma G. La norma G nos permitía trabajar hasta 54 megas. Fueron, de alguna manera, cuando la tecnología evolucionó y permitió que tuviéramos routers inalámbricos en nuestras casas. Así que por eso se recuerda tanto. Rápidamente evoluciona y se genera lo que era la tecnología N. La tecnología N se posicionó muy rápido en el mercado, ¿por qué? Porque abarató los costos de lo que era la tecnología G. La tecnología G, si bien empezó ya por el 2003, empezó a ser un poco más fuerte allá como quien dice por el 2008, 2009. Prácticamente con la evolución y la salida al mercado de la tecnología 11. Entonces la gente terminó comprando mucho lo que es tecnología 11 porque estaba prácticamente los mismos costos en su momento que la tecnología G. O en algunas comparaciones, por ahí si elegías el más económico de la línea N, era más o menos igual que el más caro de la línea G y viceversa. Así que rápidamente se posicionó en el mercado una tecnología que ustedes la conocían como N150, que inicialmente me permitía traficar hasta 150 megas. Hubo diferentes tecnologías o diferentes estandarizaciones. Se generó N150, N300, N450 y N600. Todas aquellas 150 y 300 fueron muy bien reconocidas en el mercado, se posicionaron muy bien y tuvieron muchísimas ventas, muchísimos productos que manejaron esa tecnología. N450 y N600 fue muchísimo menos. Realmente fueron tecnologías que de alguna u otra manera le abrieron el paso a las nuevas tecnologías de doble banda, ¿no? Cuando hablamos de tecnologías de doble banda, ahí es donde empezamos a abrir nuestra mente. El protocolo de Wi-Fi empezó a ser cada vez más amplio, empezaron a existir, como se dice habitualmente, carreteras en lugar de rutas, mucho más espacio para traficar, y entonces podíamos andar libremente a lo que era una frecuencia que, como lo que era 2.4 de tecnología N, que ya estaba prácticamente saturada por todas las evoluciones que hubo durante todos esos años. Entonces, la implementación de la generación 5 de Wi-Fi o la tecnología C fue realmente importante porque trajo muchísimos cambios tecnológicos y muchísimas más posibilidades de crecimiento, ¿no? Hoy en día estamos en un salto generacional muy parecido al que existió en la época de G y N. Por lo menos esto es mi apreciación personal, no es de la empresa, es mi apreciación personal como Gabriel Velasco, porque estamos en un momento donde todavía hay muchísimos equipos de tecnología N, ¿no? Al igual que cuando salió la tecnología N había muchísimos equipos de tecnología G, ¿no? Entonces, hoy en día estamos encontrando que hay muchos usuarios que todavía no han migrado a lo que es tecnología AC, ¿no? Entonces, a la hora de tener que migrar, le es prácticamente más sencillo adquirir un equipo económico de la tecnología de sexta generación que incluye todos los beneficios de la de quinta generación y algunos más. Entonces, es como que siento que hay algunos usuarios que se saltean una generación.
como aquellos usuarios que por ahí nunca han tenido un router de tecnología G y directamente compraron su primer router inalámbrico de tecnología N. Bueno, hoy está pasando algo bastante similar, por lo menos a mi forma de ver. Pero bueno, ¿qué es lo que vamos encontrando siempre en estas redes? Bueno, más velocidad es lo que requiere el usuario. Siempre, fíjense cómo van evolucionando estos cartelitos que yo les dejo arriba. Y son bastante intuitivos para entender cómo fue evolucionando la tecnología, ¿no? Las primeras redes inalámbricas solamente eran mensajes de texto, luego empezó lo que era Internet, o mejor dicho, las BBS, ¿no? Antes que Internet. Luego ya empezamos a trabajar con lo que era tecnología multimedial, y hoy en día la tecnología multimedial se metió en nuestras vidas, prácticamente está en todo tipo de aspectos, desde telefonía, internet, audio, video, sonido, película, electrodomésticos, seguridad. Bueno, hoy en día las comunicaciones inalámbricas e internet pasa por prácticamente todo. A gusto personal también a veces de por demás, más allá de que yo trabajo en una empresa de tecnología, a veces está muy, muy metida. Pero bueno, esto es lo que nos brinda hoy en día mayor capacidad de tener dispositivos conectados en forma simultánea en nuestro router principal. Fíjense que abajo en una línea comparativa también le voy a dejar las velocidades que puede llegar a traficar como máximo diferentes tecnologías. Pasamos desde 2 megas, 11, 54, 600, más de 6 gigas y 10 gigas en lo que es tecnología AX. AX, sepan ustedes que lo pueden escuchar como AX, como Wi-Fi 6 o como Wi-Fi Max. Fíjense que es un pequeño acrónimo donde invierten el primer uno de la norma, entonces queda como una pequeña letra M, muy parecida inclusive al logo de Gmail. Pero bueno, qué sé yo. Bueno, básicamente es eso lo que se va haciendo en la tecnología, es tratar de ampliar la capacidad de ancho de banda y la capacidad de dispositivos que se conectan en forma simultánea, ¿no? Eso es lo que se fue armando durante el tiempo, y si bien hoy tecnología AX es una tecnología nueva y vista como lo más revolucionario del mercado, sepan que ya existe en este mismo momento varias otras tecnologías que se pronostican posicionar fuertemente en el mercado en el corto o mediano plazo. Digo corto o mediano plazo porque en esta época ya no se sabe cuán rápido pueden avanzar las cosas, dado que las comunicaciones inalámbricas crecieron muchísimo, muchísimo más de lo que se esperaban, ¿no? Eh, Así que bueno, hoy en día, así como les dije, la tecnología AC migró de lo que eran las frecuencias de 2.4 porque ya estaban saturadas. Hoy encontramos las frecuencias de 5 GB bastante libres, pero las están empezando a encontrar con limitaciones. Entonces, por eso ya están pensando en utilizar una frecuencia de 6 GB. O sea, las próximas generaciones de Wi-Fi, como lo que es tecnología AD o la AY, ya están pensando en tecnologías basadas en las redes de 6 GB. Así que bueno, hoy por hoy sabemos que una red AX es compatible hacia atrás hasta las redes de 2.4 sin inconvenientes. No sé exactamente cómo serán las nuevas redes en 6 GB, pero sí sabemos que van a estar pensando siempre en cubrir los mismos requerimientos que existieron siempre, nomás que cada vez se van haciendo mucho más intensos. Por ejemplo, sabemos las acciones múltiples, cada vez tenemos más cantidad de acciones para realizar por una red inalámbrica. Antes por ahí era solamente conectar la notebook, ahora ya es la notebook y el celular y la tablet y la computadora de escritorio, ya no la queremos cablear. Tenemos un equipo de música y hace streaming, tenemos un decodificador de videocable y se conecta por Wi-Fi, tenemos no sé, la Play. Discúlpeme, se me cayó el micrófono. Tenemos la Play, tenemos, no sé, un aire acondicionado, una heladera, o, no sé, hasta aspiradoras hay Wi-Fi. Así que bueno, hay un montón de acciones múltiples, ¿no? O sea, diferentes tipos de dispositivos. Cada una empiezan a tener mayor ancho de banda. Fíjense que hoy en día es muy común que hagamos una videollamada.
Está bien, creo que nuestro momento de situación actual generó que la tecnología avance, no sé, no te puedo decir que 3 4 años, pero prácticamente que sí. En algunos aspectos más, por ahí en el ambiente educativo avanzó casi 10 años, creo, y en algunos aspectos por ahí empresariales avanzó mucho menos, pero realmente ayudó a que todo el mundo se impulsara. Otro de los puntos que tenemos que entender que hoy en día es una real complejidad es la cobertura. Porque hoy estamos consiguiendo con un router llegar a grandes velocidades, como estabas mostrando, de 5 o 6 gigas sin problema. Estamos hablando de que es inclusive más rápido conectarse con Wi-Fi en algunos dispositivos que podamos establecer que una comunicación por cable. Casi parece loco, ¿no? Bueno, sí, es posible, siempre y cuando los dos dispositivos estén hablando la misma tecnología, es posible que sean inclusive más rápidos que con un cable. Pero bueno, hablando de los problemas de cobertura, sabemos hasta el día de hoy que la mayor cantidad de lugares o cantidad de problemas que hemos desarrollado con lo que es ampliar nuestra cobertura son los extensores de rango. ¿Estamos de acuerdo? Esos equipos que nosotros damos a conocer como nuestro famoso y conocido 850RE o que trabaja todavía en la banda de 2.4, o aquel viejo y nunca bien ponderado amigo, el R200, que muchos me dicen, no, es como el Fuji, o sea, como estos tabletitas para conectar directamente en el enchufe. Bueno, esos son repetidores de Wi-Fi. El R200 trabaja en doble banda, o sea, trabaja en la de 2.4 y en la de 5. Pero una de esas cosas que nunca nos dicen, o no sabemos, o sería bueno que hagan mayor hincapié a la hora que nosotros estamos comprando el dispositivo, es una de las características que tienen de funcionamiento de estos dispositivos es que trabajan todos en full duplex. O sea, trabaja en un tiempo para hablar con el router principal y en otro tiempo para hablar con cada uno de los usuarios que está conectado en ese extensor. Entonces, siempre voy a tener como mucho la mitad del tráfico que puedo tener de mi equipo principal. Es un ejemplo como el que yo siempre hago una cuenta muy fácil, ¿no? Con este dibujito. Eh, por ahí ya lo tendría que ampliar el dibujito porque las velocidades van creciendo. Pero si nosotros tenemos un proveedor de servicios que me da 20 megas y yo, como no tengo cobertura en la otra habitación, pongo un extensor de rango, el extensor de rango, en el mejor de los casos, voy a poder conectarme a 10 megas, porque los otros 10 megas los va a estar consumiendo para conectarse contra el router principal. No es que en realidad que consume 10 megas, es que consume la mitad de tiempo. Entonces, en la mitad de tiempo, el router o el extensor de rango puede manejar la mitad del tráfico, ¿no? Esa es la realidad de la cuestión. De la misma manera va pasando si yo tengo otro extensor de rango que se conecta al primero. ¿Por qué? Porque tenía una casa muy grande y no tenía cómo cubrirlo. O mejor dicho, no quería cablear. Porque siempre recuerden que la mejor solución es cablear. O sea, es un cable OTP y poner un access point. Pero, y como hoy estamos hablando 100% de Wi-Fi, la extensión de cobertura es una posibilidad totalmente válida, pero tenemos que saber que en el segundo dispositivo que estamos extendiendo va a tener recién, como mejor de los casos, la mitad de ancho de banda que tengo desde el segundo dispositivo. O sea, en este caso, 5 megas. ¿Por qué? Porque consumí la mitad del tiempo para hablar con el router, que me daba 10, ¿no? Y la otra mitad para hablar conmigo, ¿no? Y me está ofreciendo 5 megas. Entonces, ¿qué suele pasar? Caso puntual, tengo el router en el comedor, ¿no? Y voy pasando por una habitación, otra habitación, y tengo la tele en mi pieza, ¿no? A la noche quiero ver Netflix, y me acuesto y no veo nada. ¿Por qué? Porque el tráfico no llega, no porque no tenga conectividad, sino porque hay poco caudal, porque se va consumiendo entre todos los dispositivos intermedios, ¿no? Entonces, bueno, esa es una solución, la solución clásica y tradicional, que ya no es una solución realmente, ¿no? Y este tipo de comunicaciones quedó heredada, se le dice, ¿no? De viejas tecnologías no tan viejas, pero particularmente que la realidad es que hoy no nos sirven. Hoy tenemos que ir a otro tipo de tecnologías que podamos permitir y utilizar mayor ancho de banda y mejor tráfico entre toda nuestra red. ¿Por qué?
porque hoy nos estamos pasando prácticamente todo el día en nuestra casa. Entonces requerimos instalaciones mucho más sólidas. Para ese tipo de soluciones, la tecnología en doble banda vino con una gran solución que es la tecnología Mesh. Ustedes van a decir, ¿por qué? Pero si el R200 era doble banda. Bueno, claramente el R200 es una generación más vieja, ¿no? Actualmente hay algunas versiones de R200 que están teniendo mejoras, pero en definitiva, la red Mesh como solución general, estamos hablando de que tenemos una cobertura completa en toda nuestra casa y en vez de ser punto a punto, es punto multipunto. O sea, cuanto más puntos vaya generando en nuestra casa, voy a tener una red más robusta. Totalmente al revés de lo que teníamos antes con nuestra red tradicional. Fíjense que la red Mesh, también estamos hablando todavía de Wi-Fi 5. Si bien van a encontrar que en tecnología AX también hay, todavía estamos muy prontos para esas tecnologías en una región tan austral como la nuestra. Pero bueno, particularmente las redes Mesh generan esta posibilidad de tener puntos múltiples, ¿no? De conectividad sin tener que tener pérdidas de comunicación como pasaba en las redes punto a punto. Así que bueno, esa fue otra de las soluciones que incorporó la tecnología de redes 5 o AC para poder generar conectividades. Es una solución un poco más reciente y los grandes cambios que encuentran en estas tecnologías es que ustedes tienen un solo nombre de la red Wi-Fi y generan roaming. Roaming es la posibilidad de ir pasando de un dispositivo a otro sin tener que andar desconectándose o sin tener que andar poniendo de nuevo la contraseña o sin perder conectividad en algún momento de nuestro traslado, de nuestra conectividad móvil. Entonces, bueno, estas son un poquito las soluciones que estamos entrando, ¿no? Si nosotros tenemos que empezar a hablar de los routers, fíjense que este pequeño dibujo que ustedes ven ahí, son todas las normas y certificaciones que existen, ¿no? Empezando desde la izquierda, ¿no? Empezamos A, B, G, N, A, C. Ahí estamos, como quien dice, en un primer eh, panorama armado, ¿no? Donde estamos llegando recién a las comunicaciones en doble banda. Del lado derecho empezamos a ver cómo las comunicaciones están un poco invertidas, debería ser a X, a D, a Y, a H, a Z, pero bueno, particularmente van creciendo en doble banda o inclusive tribanda, porque hay muchas de esas nomenclaturas que ya son en banda de 6 gigas. Entonces, bueno, vamos a empezar un pequeño raconto. Yo les voy a hacer un panorama muy, muy rápido de el portfolio de productos que ustedes por ahí encuentran todavía de lo que es Wi-Fi 4 o tecnología N. Digo N, más allá de que la mayoría siempre es N300, fíjense que en la escala del lateral izquierdo encuentran N300 o N450. La tecnología N en sí, después el número implica la velocidad que van a manejar. Y nuestro caballito de batalla es el equipo, el WR840N, ¿no? Es un equipo básicamente que cumple todas las características que uno podía llegar a necesitar, pero tenía un hermanito grande con 3 antenas. Particularmente las antenas implican, en algunos casos, la cantidad de sesiones concurrentes que pueden llegar a tener. En las tecnologías más viejas implicaba, si era una sola antena, era N150, si tenía 2 antenas, era N300, y si tenía 3 antenas, era N450. Bueno, acá encuentran el WR940, sí, con sus 3 antenas, al igual que teníamos, ¿ves? El 841 con 2 antenas para hacer N300 y el 941 HP con 3 antenas para tener 450, pero básicamente encontramos algún que otro híbrido, como el 845, que tenía 3 antenas, igual tenía N300. Particularmente a la gente le gustaba tener más antenas, se sentía mucho más cómodos y se van haciendo diferentes formatos para ello. Y el más nuevito que salió fue el 820, un equipo más económico. También siempre están manteniendo las antenas de 5 dBi de potencia, pero ya viene con un menú un poco más intuitivo, con menos configuraciones, más automatizado, más con siguiente, en lugar, es pensado como para aquellos usuarios que tienen cero conocimiento, ¿no? Para que sea un poco más sencillo.
Los equipos más grandes de la gama, los high power, fueron equipos muy vendidos y muy promocionados. Son los equipos que se dan a conocer como los rompemuros, ¿no? Eh, Particularmente, esto viene de alguna traducción en algún momento que se fue dando en diferentes idiomas. Ustedes imagínense que esto arranca en chino, se traduce en inglés y nosotros lo traducimos en español. Entonces, en algún momento decían que el Wi-Fi era un breaking walls, o sea, que podía atravesar las paredes, pensando en esquemas donde tenían paredes, piensen que en China tienen paredes de papel y en Europa tienen paredes de cartón. Acá nosotros tenemos algunas paredes un poquito más gruesas y eso a veces nos va generando alguna imposibilidad mayor. Pero bueno, estos son los famosos rompemuros, ¿no? Así que ustedes vayan entendiendo. Luego, en lo que es tecnología de Wi-Fi 5, los equipos de doble banda, empezamos a tener desde de izquierda a derecha también los equipitos más pequeños como el primer Archer C20, una C750. Acuérdense, así como yo les decía, la tecnología N, el número implicaba la capacidad de comunicación. En AC está armada doble, ¿no? Tiene un concepto en N y un concepto en 2.4 y un concepto en 5. Fíjense que todos los equipos dicen 300 megabytes más 433. Significa 300 en N y 433 en 5 GB. Perdón, en 2.4 y en 5 GB. Esto da claramente 733, pero lo redondearon en 750. Pasa lo mismo en absolutamente todos los equipos. Fíjense, AC1200 era un equipo en N300 más 867 en 5 GB, ¿no? Y así da un total de casi 1200. Eh, bueno, podemos seguir trabajando con equipos como el tope de gama, básicamente nuestro Archer C7, es un equipo que nos da más de 1 GB a nivel de la red de 5 GHz, ¿no? 1 GB 300 y hasta 450 en la banda de 2.4. En el medio tenemos siempre algún que otro híbrido, un equipo como el Archer C50 que fue muy conocido porque tiene un portal cautivo con Facebook para que se puedan conectar sin tener que poner contraseña, solamente con que usen un usuario de Facebook alcanza y sobra. Eh, el C1200 era como la copia, ¿no?, de nuestro Archer C7, pero más económico porque era un AC1200 y no tenía soporte USB. Entonces aquellos que querían un equipo como el C7 se compraban ese y lo iban trabajando más económicamente. Después salió la clásica eh, nave espacial, ese con 5 antenas, un Archer C60, muy buscado porque tenía gran cantidad de antenas de muy buena cobertura. Y inclusive trajo, al igual que el C6, el C6 y el C60 salieron prácticamente iguales, muchas tecnologías innovadoras como multimimo, beamforming, y bueno, realmente fueron equipitos que hoy se posicionaron como los más elegidos en relación costo-beneficio. Hace poquito también salió una evolución del rompemuros en una C1350, pero básicamente es un equipo que tiene muy buena conectividad a nivel inalámbrico, con 3 antenas de 9 dBi, prácticamente el doble de lo que tienen todos los routers, e inclusive tiene un chipset de comunicaciones de 1 mW por cada una de sus antenas, a diferencia de todos los otros routers que tienen un chip de telecomunicaciones para todas las antenas, él tenía uno para cada una. Entonces realmente era un equipo muy fuerte. A nivel personal, tengo que decirles que la falencia de ese equipo era que contaba con puertos de Fast Ethernet y no de Giga, como por ejemplo en un equipo como el Archer C7 y demás. Entonces hacía que no sea muy útil para enlaces de Internet de más de 1 GB, perdón, de más de 100 megas. Ese fue el limitante, si lo queremos decir de alguna manera, en nuestro equipo Archer C58CP. Me hubiera encantado que tuviera puertas de Giga. Cuando empezamos a hablar de lo que eran las comunicaciones inalámbricas, dijimos que uno de los puntos claves era la cobertura. Bueno, para todo lo que es cobertura, ustedes piensen siempre en las comunicaciones mesh. Las comunicaciones mesh o los equipos DECO son aquellos que a ustedes les van a permitir tener una mejor cobertura en toda su casa. Más allá de tener un equipo que pueda llegar a ser high power o poner diferentes extensores de rango y todo,
sepan que no hay ninguna mejor solución para ampliar la cobertura que un equipo que sea de tecnología mesh, ¿no? Eso es para que ustedes tengan en cuenta. Si ustedes van a mayor velocidad, suban en la tecnología de Wi-Fi, o sea, hoy en día Wi-Fi 6, pasan de Wi-Fi 4 a Wi-Fi 5 a Wi-Fi 6 y etcétera. Y si tienen que ir a cobertura, elijan la solución de Mesh, ¿no? Esto es unas características para que ustedes rápidamente sepan qué es lo que tienen que elegir de acuerdo a sus requerimientos. Bueno, entre estos equipos, fácilmente DQE4 y M4 son iguales, se puede decir. La gran diferencia es que el DQE4 soporta solo comunicaciones de nuestro proveedor de Internet hasta 100 megas y el M4 superiores a 100 megas, ¿no? Ese es el gran punto que tiene. El M5 es igual que el M4, pero aparte de su cambio estético que lo hace un poco más agradable y lindo, cuenta con antivirus incorporado. El antivirus incorporado, van a decir, ¿para qué quiero antivirus si yo tengo antivirus en la compu? Sí, está bien, tiene toda la razón, pero usted tiene antivirus en la compu, no en todos los otros dispositivos de la red que se está conectando. Por ejemplo, en su celular, algunos tienen antivirus, muy pocos, pero algunos pueden tenerlo. Pero claramente ninguno lo tiene en un televisor smart, claramente ninguno lo tiene en los equipos de aire acondicionado, en las heladeras, en las alarmas domiciliarias, en algún equipo de música, en los eco. ¿Y qué es lo que está pasando? Es que tranquilamente hoy en día, como son equipos que se conectan a Internet, son equipos que podrían agarrar un virus y son equipos que dejarían de funcionar. Y nadie quiere que me deje de funcionar un televisor de 40 pulgadas o más. ¿Por qué? Porque le entró un virus. Entonces, el antivirus que viene incorporado en los equipos M5, acuérdense que es muy, muy útil. Y por último, para aquellos que quieren mayor velocidad, acuérdense que está la tecnología de Wi-Fi 6, que lo que me está ofreciendo hoy en día particularmente es eso, es más dispositivos y más velocidad. Otra de las cosas que se habla mucho en estos dispositivos es poco lag, ¿no? Poca espera, poco tiempo. El lag es una cosa que manejan mucho los chicos que juegan a videojuegos en línea, por eso se los considera que los equipos Wi-Fi 6 son aptos y los más recomendables para gamers, ¿no? Pero bueno, esas son las cosas que ustedes tienen que ir teniendo en cuenta. Básicamente también va evolucionando de izquierda a derecha, donde tenemos el Archer AX10 con una capacidad de 1,5 GB y hasta 3 GB que tenemos en el Archer AX50, ¿no? Bueno, esperen que yo quería pasarle. Acá tenemos una pequeña evolución de cómo vamos teniendo los routers según las características. Desde la línea del medio hacia arriba encontramos con todos los equipos que son para conexiones a internet de hasta 100 megas máximo, y todos los equipos que están de la línea del medio para abajo, aquellos que son necesarios para aprovechar un enlace de internet de más de 100 megas. Los que están en el cuadrito verde donde dicen redes mesh, son los que son recomendables, ¿no? O más recomendables para todos los que son ambientes amplios y que se van a poder ir incrementando, ¿no? Según las dimensiones del ambiente. Porque podemos decir, no, a ver, 3 equipitos te alcanza para, no sé, 200 metros cuadrados. Pero no se contemplan paredes, no se contemplan qué tipo de construcción es y un montón de cosas. Y por ahí es tan sencillo con agregar un dispositivo más dentro de mi red, que me va a soportar hasta 15 dispositivos en mi casa, y voy a tener una cobertura totalmente completa y adecuada a lo que yo quiero estar teniendo y para poder estar cómodo en estos días. Entonces, bueno, un poquito este es el panorama que yo les quería mostrar. Una de las cosas que no nos podemos olvidar son los adaptadores inalámbricos. Si bien muchas de las computadoras vienen con placa de red incorporada, hay muchos dispositivos que no, y por eso se siguen vendiendo estos adaptadores. ¿Qué tienen que saber ustedes sobre los adaptadores? Más allá de todos los casos que es lo mismo que estuvimos hablando para los routers, lo más importante que yo quiero que les quede el día de hoy es que una comunicación entre un adaptador o un dispositivo final y el router va a estar establecida siempre por el más malo de los dos. O sea, si yo tengo un router AX50 que me da 3 GB
y tengo una placa como la 725N en mi computadora que me da 150 megas en tecnología de 2.4, lo máximo que voy a poder comunicar entre ambos dispositivos es la capacidad de esta plaquita chiquitita, ¿no? No más de 150 megas. En realidad, encima, bueno, si tenemos que hablar, esto me da un tráfico de aproximadamente 10-15 megas, ¿no? Porque estamos hablando de un protocolo viejo, de un protocolo eh, indicado en octetos, que si nosotros tenemos que pasar a los famosos megas que nosotros contratamos de internet hoy en día, eso me está diciendo que son unos 15 megas que puede llegar a traficar. Entonces, de un equipo que va a traficar 3 gigas, yo estoy pudiendo obtener en una computadora no más de 10 o 15 megas. Realmente es una porquería, ¿no? Viendo que tengo un router de alta capacidad del otro lado. Entonces tengo que tratar de tener un equipo comparable para conectarlos y que entre ellos tengan la mayor capacidad posible. Nosotros tenemos equipos que van de acuerdo a sus características trabajando en la banda de 2.4 o en la banda de 5 GB, algunos equipitos más chiquitos como los Nano o algunos tipo pendrive, inclusive algunos más grandes que tienen antenas externas. Como estos dispositivos tienen antenas pequeñas, el tipo de antena también es alguna que otra falencia de captación. Pero cuanto más grande es el dispositivo, más se complica la instalación o el mantenimiento. Imagínense ustedes están con una notebook y un pedacito de este conector está saliendo todo el tiempo, es fácil que se rompa. Por eso también son cosas que tienes que tener en cuenta y por eso hay muchos dispositivos que vienen con una instalación portable. Estas antenitas, por ejemplo, llevan un cablecito que se conecta a nuestro USB y lo podemos mover libremente, al igual que el Archer T9UH, que viene con un candle para instalar en un lugar remoto y no tenerlo que tener directamente conectado en nuestro puerto USB que se puede caer, forzar, falsear o hasta romper en la computadora, lo cual implicaría un costo bastante más caro. También tenemos antenas de alta potencia, ¿no? Y alta ganancia como las Plus, que son muy útiles, pero de nuevo, a nivel personal, prefiero utilizarlas con un pequeño picting de cable USB y no directamente conectadas en el puerto, solamente para proteger mi computadora, ¿no? Pero bueno, tenemos plaquitas en banda de 2.4 y en banda de 5 GB. También claramente tenemos placas Wi-Fi para nuestra computadora de escritorio, ¿no? Acá, bueno, no las separé, pero esta es la única placa que es cableada. Después, estas son placas inalámbricas en la banda de 2.4. Acuérdense que en 2.4 N300 no voy a conseguir nunca más de 30 megas. O sea, esos son los parámetros más o menos estimados que uno puede tomar en cuenta en una casa común y corriente. Una placa N300 van a ser 30 megas de conectividad, no más de eso, siempre y cuando el router lo soporte. Tiene que ser una conexión similar entre ambas puntas. Después tenemos placas en 5 GB y la única placa PCI Express que tenemos por ahora en tecnología AX, ¿no? Así que bueno, un poquito eso para que ustedes vayan teniendo en cuenta. Y al final una pequeña pregunta que siempre nos hacen y a veces quiero dejarla sentada para que puedan tener en cuenta es, me dicen, ¿por qué si yo por ejemplo compro un adaptador inalámbrico que soporta 867 megas en 5 GB, no pueden llegar a esa velocidad, ¿no? Bueno, primero y principal, uno de los puntos que tiene mucho que ver es las señales de comunicación que tenemos. Habitualmente Windows eh, me indica 5 barritas de conexión, ¿no? Si yo tengo 5 barritas de conexión inalámbrica, es como que tengo la mejor señal posible. Con lo cual, con 5 barritas, es posible que llegue a la máxima conexión deseada, ¿no? En velocidad tengo 867 megas. A medida que yo voy perdiendo barritas, esa capacidad va bajando más y más y más. Entonces, ese es el primer punto que ustedes tienen que tomar en cuenta. La distancia, claramente, es el primer factor para tomar en cuenta en este tipo de conexiones. También van a encontrar un montón de otros factores que no son tan visibles, como interferencias inalámbricas, algún otro dispositivo que esté en el medio y me genere otro tipo de interferencia. Algunos equipos como, no tanto en 5 GB, pero más que nada en los 2D24, como equipos de microondas o tubos, los tubos de electricidad, los viejos con balastro,
o teléfonos inalámbricos, ese tipo de cosas generan interferencia y no las vemos, lamentablemente. Obviamente una pared uno la ve, sabe que tiene una pared gruesa y eso le genera un conflicto y uno apunta a esos problemas, pero hay otros factores que son prácticamente invisibles. Así que bueno, habiendo pasado por todos estos comentarios, información, explicación y demás, eh, quería dejarles los datos de contacto para que se comuniquen con nosotros por cualquier problema puntual que tengan y también invitar a todos aquellos distribuidores, resellers o inclusive aquellos integradores que suelen también de alguna manera hacer una venta consultiva. En el mes de octubre no vamos a hacer cursos de este tipo, sino vamos a ir orientado muy específicamente a cada uno de los equipos. Nombre, apellido, cuáles son las características, sus ventajas y sus desventajas versus otros, para que haya una mejor comunicación del lado de los vendedores y los clientes, ¿no? Que conozcan mejor los productos y de esa manera puedan ofrecerle más información a la hora que ustedes como clientes vayan a comprar. Así que bueno, en el mes de octubre no vamos a estar con los usuarios finales, volveremos en noviembre, ¿no? A menos que algo pase, y vamos a empezar a generar algún tipo de exámenes con certificaciones para todos estos resellers, distribuidores y demás que conozcan bien el portfolio de TP-Link y sepan qué ofrecer y en qué momento. Bueno, yo me despido por el día de hoy, les dejo mis datos de contacto de nuestras redes sociales. Claramente antes de despedirme vamos a abrir los micrófonos por si tienen dudas, preguntas, inquietudes o simplemente ganas de hablar.